y venimos, le quiero saludar a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, está siguiendo el minuto a minuto de los gobernadores. Estamos acá con el tema presupuesto 2019. Sí, lo veo por la pantalla. Sí, coincide con lo que venimos escuchando acá en el programa a diario, que es el presupuesto del ajuste, ¿no? La concreción, la materialización de un ajuste. Parece, no lo tenemos el presupuesto, son todos rumores, que sería... Bueno, usted misma lo dice, son rumores, ni siquiera tenemos un presupuesto. El gobierno que nos llevó a esta bancarrota y los gobernadores que son cómplices de la bancarrota, como los diputados, que votaron, bueno... Ahora sí, de nuevo. Me repito. Sí. No, en primer lugar, no hay ningún presupuesto. Por lo tanto, esto es una escenificación con el propósito de engañar al pueblo. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto es que es una reunión de cómplices. Porque usted recuerde que en estos 2 años la política económica que nos llevó a la bancarrota fue votada en el Congreso por los bloques opositores, por los diputados y los senadores. El gobierno no tiene un programa con el FMI. El programa que firmó, el acuerdo que firmó, se cayó en 3 meses. El que va a determinar el carácter del presupuesto es el FMI. Y todavía está demorado ese acuerdo con el FMI. Y sabemos que el FMI va a aprobar un presupuesto que golpee duramente a los trabajadores. En particular quiero destacar la reforma previsional y la reforma laboral. 2 medidas muy importantes para el FMI que implican una fuerte pérdida para los jubilados y un aumento de la precarización para los trabajadores. Recuerde que a principios de este año el gobierno literalmente le robó 100.000 millones de pesos a los jubilados y los jubilados han tenido en el curso de este año una pérdida del 10% de sus ingresos. De manera que todo esto es inadmisible. Es un gobierno que, habiéndonos llevado a la bancarrota, no es capaz de sacarnos de ella, no tiene condiciones de hacer frente a la deuda externa que contrajo. Entonces nosotros del Partido Obrero creemos que es muy dañino que este gobierno continúe. ¿Que continúa hasta el 2019? Sí. Si este ¿O está hablando de una continuidad después del 2019 en una reelección, por ejemplo? No, me refiero ahora mismo. Ahora mismo. Si un gobierno le hace mucho daño a un pueblo, es necesario que ese gobierno no siga. Y nosotros proponemos que el gobierno sea reemplazado por el voto popular que elija una asamblea constituyente, que con todos los poderes de una asamblea constituyente tome medidas independientes para salir de esta crisis sin tutela del FMI y que la crisis la paguen los que se enriquecieron con esta política económica y no los trabajadores. Usted piense que con una inflación, usted lo señaló en el programa, del 42%, los ajustes salariales son considerablemente inferiores al 25%, porque el 25% se paga en cuotas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿No? ¿No está? ¿Estabas escuchando lo que decía Altamira? Sí, y es cierto que claramente tenemos un gobierno que en este momento no tiene un plan económico. El acuerdo con el FMI es el salvataje al que está acudiendo como última carta, pero el gran problema es que en verdad le está yendo mal a las empresas, los trabajadores están perdiendo en todo el país poder adquisitivo del salario y empleo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el plan que de alguna manera intentará, aunque sea? Porque lo que se propone en el presupuesto tampoco es serio, tampoco es consistente. Claro, eso te iba a preguntar. El tema de, bueno, tampoco, es lo que decía Altamira, tampoco está el presupuesto, o está, y no se lo difunde. O se van tirando a cuentagota los datos. Sí, a ver, todavía el presupuesto se va a presentar el 15 de septiembre, como marca la Ley de Administración Financiera, o sea, faltan unos días. Es muy poco pero lo que falta. Sí, siempre se presenta a último minuto. O sea, hasta ahí no vamos a saber dónde viene el ajuste, en qué programas, que eso es clave, porque implica ver exactamente en dónde golpea pero por ejemplo, a la lo que producción, decíamos, al que empleo. lo que trascendió, lo de, por ejemplo, para el año que viene una inflación del 23%. ¿Creíble o no creíble? Y es difícil, muy difícil, bajar del 40 y pico % que vamos a tener este año a 23%, sobre todo porque considera una devaluación, ahí esos datos que tenés vos, sí, del 10%. Que pasemos de 38 a 42 es un 10% sí, de a devaluación. 42 de máxima porque es en promedio 40 en realidad. Claro.
digamos que es una devaluación muy baja después de los cimbronazos que hemos tenido este año y además muy por debajo de lo que están estimando de inflación. O sea, un dólar que se atrasa. Es raro, no tiene mucho sentido en función de lo que está pasando y de lo que la política económica podría querer. María Laura, bueno, ¿y qué esperas del presupuesto en educación, por ejemplo? ¿Alguna expectativa? No, la mayor expectativa es que lo que están haciendo es justamente un presupuesto que va a la baja. Bueno, ya de por sí lo que han planteado con respecto al tema de los ministerios, donde concretamente ya han resuelto gastar en balas y no invertir en educación y en tizas, decimos nosotros, ¿no? Entonces lo que uno espera de este presupuesto es un presupuesto de ajuste y de recorte, que es exactamente lo que vivimos ya el año que pasó. O sea que acá se va a profundizar. Nosotros estamos convencidos que el presupuesto que viene va a ser un presupuesto de ajuste. Escuchaba recién que decían, hay algunos que piensan que recortar en el Estado es correcto. En realidad lo que nosotros sabemos es que cuando el Estado hay ajuste en educación, hay ajuste en salud, hay ajuste en seguridad. Y la verdad, ningún trabajador quiere eso. Así que vamos a estar no solamente muy atentos, sino que vamos a estar en la calle los trabajadores, exigiendo en el Congreso que no voten un presupuesto que vaya en contra de los trabajadores. En un ratito vamos a hablar de qué día tan triste para el Día del Maestro, ¿no? Exactamente. Así que vamos a estar hablando de eso. Estamos en Moreno también trabajando en vivo por esto. Felipe, antes de que te vayas, ¿escuchaste la frase de hoy del presidente que dijo que si no estaba Cambiemos, esto terminaba como en el 2001? Sí, yo corregiría, diría, porque está Cambiemos, corremos el riesgo de terminar como en el 2001, que espero que no ocurra. ¿Crees que hay un escenario similar, parecido? Que o sea, te iba a preguntar además eso, ¿no? Si sentías que esto es una película que ya viste o es una película nueva. En algunas cosas es una película que ya vimos, por ejemplo, en la presión del Fondo Monetario por, digamos, por liberar el dólar y al mismo tiempo en la obsesión por el ajuste fiscal antes que mirar la cuenta en dólares, que es lo que importa. A esto hay que agregar un enorme endeudamiento y que se continúe endeudando el país y financiando la fuga de capitales. Financiamos que se vaya el ahorro argentino. ¿Y qué importamos? Importamos deuda para nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso ya lo vivimos por un plazo más corto que ahora, y terminó muy mal, muy mal. Y muchos argentinos han aprendido de lo malo y han aprendido también de lo bueno. Después hubo como una especie de consenso de que la Argentina ya no se nos había ido de las manos en el 2002 y eso le permitió al gobierno de Duhalde empezar a recomponer un poco las cosas. Y vinieron buenos precios y una afirmación de lo político. Y entonces con Kirchner, ahí se afirmó lo político y tuvimos buenos años. Ahora, no es que haya fórmulas sencillas, pero que hay fórmulas que están totalmente gastadas y que son absolutamente anti-argentinas y que se están aplicando ahora. Y tenemos experiencia de eso. Da la impresión de que los que están en el gobierno no tuvieron esa experiencia, ¿no es cierto? Y además ahora la gente lo está sintiendo de a poco lo que sintió muy de golpe en los últimos 4 o 5 meses del 2001. Que fue que se apagaba y se moría la economía y después ya se moría directamente la cantidad de circulantes en la calle, ¿no? En diciembre, y que termina como terminó. Acá se está viviendo algo parecido. Ahora, creo que la experiencia del 2001 a mucha gente le sirve justamente para evitar la violencia. Ahora, ¿y vos crees que el gobierno...? Porque hubo mucha violencia en aquel 2001, al final del 2001. No podemos pasar por bueno, eso. Pero vos decías que manera. Si no se trabaja lo suficiente, podríamos tener un diciembre Hay que trabajar todos en el mismo sentido, si no, si alguno cree que puede aplicar su fórmula sin tener en cuenta a las personas, bueno, las personas son más importantes que las fórmulas. ¿Y por qué no estarían teniendo, porque siempre yo me pongo, digo, ¿hay algún gobierno que quiera que la gente, digo, o sea, por decisión, que la gente esté mal? Digo, No, ¿puede haber una decisión de, bueno, yo quiero que estén todos mal? No, yo prefiero pensar en términos de buena fe, en pensar que hay ideologías muy cerradas, con anteojeras, en la que se piensa que una receta es aplicable a todo el mundo, olvidándose de los tiempos, olvidándose de la transferencia de ingresos, bueno, pero la receta vos la haces y después tenés un resultado. Olvidándose de la historia y de la diferencia de un país y otro. Ese sería el fondo. Y mi sensación es que lo peor es que la Función Económica admira lo que el fondo quiere hacer, le parece muy bien. No es que lo soporta, sino que lo usa de soporte para poder hacer
un ajuste. Y ese ajuste no va a arreglar las cosas, porque ese ajuste lo que va haciendo es reduciendo la economía. Por tanto, reduciendo el ingreso fiscal, reduciendo todo. Y cuando se reduce una economía, no se pierden solamente pesos e ingresos, se pierden experiencias, se pierden saberes, se pierden esperanzas, se pierden estados de ánimo, se pierde energía, se pierde alegría, se pierde una enorme cantidad de factores que hacen a la economía también. Muchos dicen que el presidente, que el gobierno nacional no tiene un plan. ¿No tiene un plan? ¿No tiene un plan para esta situación? ¿No tenía un plan? ¿O este es y era el plan? No, yo creo que si tuvieron alguna vez un plan, ahora creen que el único plan posible es el ajuste y están absolutamente encerrados en eso. Vos decís que este no era el plan inicial, que este plan... Yo no sé cuál era el plan inicial. El plan inicial era la lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones, ¿por qué? Porque había cambiado ideológicamente el gobierno y venían gerentes, CEOs, en lugar de políticos clásicos, que siempre son populistas y regalan la plata, entre comillas, lo cual es mentira. Y basta ver un análisis de todos los gobiernos que se dicen populistas, que han sido populares, cuánto ha crecido el país y qué inflación ha tenido versus los gobiernos liberales o neoliberales, ¿no? Y vas a ver qué impresionante la diferencia a favor de los populares. Se creyó que con eso, con un solo cambio de estilo, iba a haber una lluvia de inversiones. Después empezó a hablar del segundo semestre. El segundo semestre se transformó en el tercero y en el cuarto. Nunca vino. Después se habló de los brotes verdes, nunca vino la lluvia. Los brotes no crecieron, estaban en el medio del asfalto. Bueno, y así sucesivamente. Después se ensayó una especie de mejoramiento de la actividad económica en el primer semestre del 2017, que dio resultados y ganaron las elecciones, ¿no es cierto? Le dieron mucho crédito, la gente mejoró y respondió, y ganaron las elecciones del 17. Y después de ganar, quisieron la retracción total, a partir de la cual fuimos empeorando y empeorando. Bueno, el año que viene es un año electoral, con lo cual, de alguna manera, entiendo yo que Cambiemos con el candidato que sea, querrá ganar la elección. Y no, me imagino que no pensarán ganar una elección con este escenario, se complicaría bastante. De hecho, ya las encuestas empiezan a dar que no le está yendo muy bien, que digamos, en cuestión de imagen, por lo menos. Bueno, pero ellos parecen atados parece como si el presidente tuviera un objetivo, entre comillas, patriótico, que fuera reducir el déficit. Y en realidad lo que está haciendo el presidente es atentar contra la patria. No digo que lo esté haciendo porque quiera, digo que lo está haciendo objetivamente. Atentar contra todo lo que significa una nación un poco más fuerte en un mundo muy difícil en el cual, digamos, el neoliberalismo transformado en el capital financiero internacional, que domina hoy totalmente, muy por encima de la transacción de bienes y servicios, está la transacción de plata y digamos, tener plata y crear plata es mucho más negocio que en el mundo que producir bienes y servicios. Y en ese mundo, el gobierno le parece bien adaptarse y que ocurra lo mismo acá, que se tengan los mismos criterios acá. Ahora, ¿y el pueblo? El pueblo parece un detalle. El escenario y el país que reciba quien sea el próximo presidente en las elecciones, después de las elecciones del 2019, va a ser complejo, ¿no? Va a ser un país difícil que se va a recibir. Hay una sola salida global para la Argentina, que es ponerse un cartel que diga defender el trabajo argentino y que ninguna de las políticas que aplique un nuevo gobierno el año que viene, al final del año que viene, sea contradictoria contra eso, contra defender el trabajo argentino. Ninguna. No puede haber políticas encontradas, es decir, políticas que entran en conflicto con defender el trabajo. Para eso, por supuesto, que es necesario un acuerdo de precios y salarios por un tiempo y un acuerdo que detenga la caída del salario real. Por eso que vos decías que ya habría que hacer ahora. Un acuerdo de precio que detenga también la inflación. No van a detener la inflación con medidas monetarias o con la inflación cero. Y si la detienen va a ser con un costo social, como hablábamos antes. Digamos, tener inflación de un dígito en un cementerio no es lo que uno busca. Con este escenario que estamos hablando y con lo que uno se imagina que puede llegar, digo, en función de lo que se viene escuchando, de lo que establece por lo menos este presupuesto que más o menos conocemos a medias todavía, ¿te dan ganas de ser candidato a presidente, de ser presidente de esta Argentina que se va a recibir en el 2019?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No solamente lo siento como un deber, sino que también dan ganas de pelear para sacar adelante el país. ¿Cómo no va a dar ganas? Por supuesto que sí, llevo muchos años en esto y sufro como, digamos, pienso que es imposible ser feliz en un país que está en esta situación. Por lo tanto hay que cambiarlo. O sea, es un lanzamiento casi formal, estamos haciendo de la candidatura. No, soy un precandidato que camina, no soy la frutilla del postre, soy un precandidato que camina. ¿Y cómo se imagina la oposición en general para el 2019? Porque hasta ahora parece, mismo con los gobernadores, las posturas son muy encontradas. Escuchábamos a Berna por un lado y a Urtubey diciendo algo así bastante polémico también, pero en otra sintonía, como más de acuerdo hacia el gobierno nacional, menos de confrontación, como Berna. Yo creo que hay demasiada especulación y muchas conjeturas sobre el futuro y que lo que hay que hacer es decir lo que uno piensa, lo que uno haría y dejar de tenerle miedo a la opinión pública. Hay mucha gente que antes de opinar quiere un rastreo de la opinión pública para no equivocarse. No, para liderar o conducir algo hay que animarse a decir lo que uno piensa a riesgo de pifiarla, de equivocarse, de no ser creíble o no ser creído. Sí, usted hablaba y decía de lo de la gente deprimida, ¿no? Va a ser Sí, claro. Un desafío enorme lograr, ¿no?, que la gente vuelva a creer, porque Sí. la gente creyó mucho en Cambiemos. Sí. Y sistemáticamente se les fue como cayendo en pedacitos ese discurso de campaña, que había sido el discurso que la verdad que mucha gente, muchísima, votó en función de que se había dicho que se iba a sostener lo que estaba bien y se iba a mejorar lo que estaba mal, y fue exactamente lo contrario. Es algo que todo el tiempo escuchamos acá. Bueno, para eso desde la política lo que hay que decir es la verdad y lo que pasa realmente, y no sacarle el cuerpo a las noticias que uno no quisiera dar o a los errores que uno pueda cometer o que se hayan cometido en el pasado. No hay que sacarle el cuerpo, hay que hablar de todos los temas, en principio. No hay que prometer demasiado, lo que hay que prometer es esfuerzo y trabajo, pero sí hay que decir a la gente que uno tiene una premisa. Para mí la premisa es defender el trabajo nacional. Si lo que hace un gobierno permanentemente perjudica el trabajo nacional en términos de puestos de trabajo industriales, de gente del Estado echada, de falta de oportunidades en la actividad comercial, en la actividad de las pymes, en las actividades en general, en tantas actividades de servicios que hay, se está quebrando el elemento central de ordenamiento de una sociedad que es el trabajo. Y además está debilitando enormemente las posibilidades de defensa del salario y de la conquista del laburante, porque no habiendo trabajo, los trabajadores bajan sus, digamos, se ajustan ellos mismos, se bajan sus pretensiones, pierden conquistas o pierden parte de sus conquistas y se disciplinan. Ese disciplinamiento es parte de lo que buscan algunos grandes empresarios en Argentina, posiblemente. ¿Y se imagina una oposición unida? ¿Se imagina, hay límites para esa unidad en la oposición para el año que viene? Miren, para eso hay que entender la situación que se vive y aportar. Generalmente los grandes acuerdos son acuerdos llamados por el Estado, por quien ocupa el Estado, ¿no es cierto? En todos los países del mundo los acuerdos se hacen desde el poder hacia otros lugares. No existe el acuerdo de abajo hacia arriba tan fácil. Pero en la Argentina por lo menos tiene que haber un acuerdo de que haya un sector opositor con un proyecto serio. El proyecto no nos puede dividir demasiado. El proyecto de defensa del trabajo y de un desarrollo argentino no nos puede dividir demasiado, tanto como para que estemos tan dispersos. La gente en la calle estará cansada y todo, pero mucha gente dice, bueno, pero únanse, no me confundan más con tantos lugares. ¿La unidad diferentes. pre-paso o post-paso, la unidad? Ojalá fuera pre-paso, y si no, usemos las pasos de una manera inteligente. ¿Te imaginas unas paso con quiénes? Hay que imaginar unas pasos en las que el que pierde apoye al que gana, porque si no, no tiene sentido las pasos. Las pasos fueron pensadas para la existencia de partidos consolidados, sólidos, y en la Argentina están en crisis. Los partidos grandes están en crisis y entonces cambian de nombre, aparecen muchos partidos, hay una crisis de dispersión que no es solo Argentina, pero las pasos siguen ahí
va a ser muy difícil cambiar esa ley si alguien la quiere cambiar, y por lo tanto hay que adaptarse a ellas. Y para adaptarse a ellas hay que hacer grandes acuerdos previos. Solá, en algún momento usted contó que se había reunido con Cristina. Digo, ¿cómo ve el futuro político de la expresidenta y actual senadora? Me reuní con ella hace 40 días hoy, y el futuro político de ella depende muchísimo de ella y también de las circunstancias judiciales, me parece, ¿no? Me parece que el gobierno quiere tenerla siempre en movimiento bajo una persecución permanente, de forma tal de que no pueda conocerse su destino. De la misma manera que creo que el gobierno quiere tenerla de candidata a presidenta. O sea, ¿no cree que haya una Cristina presa? Vamos a terminar con la entrevista mano a mano y después habilitamos las preguntas si el señor Felipe Solá quiere, porque sé que se tiene que ir además. Es que soy el presidente de una comisión. Sí, por eso, así que... Ya me fui. Sí, ya te fuiste. El presidente de una comisión no puede llegar tarde a la comisión. Bueno, muchísimas gracias por gracias haber venido. Gracias a ustedes. Es la Comisión de Vivienda. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, no te saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo va? Bueno, ¿crees que el presupuesto puede llegar a empeorar las condiciones sociales, vos que sos un dirigente social? Bueno, primero quería saludar a las y los docentes en su día. Dale. Y saludar que el jueves vamos a estar acompañando la movilización y el paro docente y salvar la rebelión educativa contra el Fondo Monetario Internacional. Creo que este presupuesto no se está discutiendo en La Rosada, este presupuesto se discute en Washington. Y el gobierno lo que quiere hacer es imponer un presupuesto de ajuste brutal contra toda la población. Nosotros tenemos que impedir que ese presupuesto sea aprobado, porque este presupuesto va a traer un agravamiento de las condiciones sociales, más hambre, más desocupación, más recesión, peor calidad en la salud y en la educación, y por lo tanto tenemos que frenar esta situación. Así, lo escuchábamos recién a Felipe Solá, que decía que si no se empieza a trabajar seriamente ahora, podía haber un diciembre complicado, un diciembre violento. Bueno, nosotros desde las organizaciones sociales que estamos movilizándonos, hoy hicimos un comedor popular desde Plaza de Mayo hasta la 9 de julio. La CTA Autónoma, las organizaciones sociales de la CTA de los Trabajadores y el Frente Milagro Sala, exigimos una respuesta inmediata de la ministra Stanley, que está diciendo que ella pone el oído a aquellos que la están pasando mal. Sin embargo, a nosotros, por ejemplo, no nos recibe desde 2016 y las medidas que han anunciado son medidas totalmente insuficientes. Si vos calculás el aumento de la UH, este bono, ¿no?, que han dado, son 20 pesos por día por familia, con lo cual eso no alcanza para compensar la suba de los alimentos que ha habido desde la última mega devaluación y desde el principio de año. Es necesario que, si la ministra quiere escuchar, que nos reciba y que haya una respuesta a tono de la situación, no solo para las organizaciones sociales, sino una política de conjunto. Tiene que haber comedores escolares abiertos todos los días, tiene que haber una política de aumento muy grande a las asignaciones familiares y a las sociales. Nosotros reclamamos que los planes sociales sean como mínimo la mitad de un salario mínimo, ¿no? Los 10.000 pesos que se necesitan hoy una familia para poder comer, y es lo que puede, digamos, contener esta situación. Jorge, vos querías decir algo. Sí, quiero decir lo siguiente. Esta expresión de que en diciembre vaya a haber actos de violencia y cosas por el estilo es un discurso intimidatorio del movimiento popular. Los que están ejerciendo la violencia contra el pueblo, derribando sus niveles de vida, aumentando los niveles de pobreza, despojándolo de derechos, los que promueven esa violencia cambian de camiseta y acusan de violencia a cualquier expresión de resistencia en este sentido. Mire, a ver, me está llamando en vivo, un segundo, porque es en vivo y están en casa de gobierno llamándome quien está trabajando ahí. Fernando, ¿qué está pasando? Contame. Hola, Giselle. Bueno, mira, todavía continúan reunidos ahí en el Salón Eva Perón. Vamos a destacar que el presidente estuvo reunido con algunos ministros, más allá de la reunión que se hizo más temprano en el CFK. Se reunió en su despacho con algunos ministros y una vez que los gobernadores se juntaron en el Salón de los Científicos, pasaron al Salón Eva Perón. Allí se reunieron con el presidente de la Nación, luego de haber negociado
durante 4 horas un acuerdo para el presupuesto 2019 más temprano en el CFI. Los gobernadores se acercaron a la Casa de Gobierno, en donde ahora están reunidos con el presidente de la Nación para de alguna manera tratar de sellar este pacto federal que va de alguna manera a llevar el presupuesto al Congreso. Ya Rogelio Frigerio había confirmado justamente que Duhovne iba a acercar el lunes 17, es decir, el lunes que viene al Congreso de la Nación el presupuesto, y ya con el acuerdo de los gobernadores no tendría mayores inconvenientes para pasar justamente las instancias del Congreso. A ver, la sumo a Natalia, que quería aportar algo de esto. Bueno, a ver, ¿quiénes están reunidos en este momento con el presidente de la Nación? Digo, más allá del jefe de Estado están el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y también Caldaleri, que fueron todos los que estuvieron negociando con los gobernadores. ¿Quién se suma? Emilio Monzó, también a esta reunión que se está desarrollando en el Salón Eva Perón. En minutos nada más van a estar dando una conferencia de prensa, la va a encabezar Rogelio Frigerio y seguramente va a sumarse algún gobernador. No están los detalles del presupuesto, todavía siguen cerrando lo que tiene que ver ingresos brutos, tarifa social, transporte. Y me acaban de avisar que recién el lunes van a estar presentando lo que es el presupuesto. Se decía que iba a ser el viernes. Bueno, va a ingresar el lunes. El tiempo límite era el 15, que es sábado. Claro. Bueno, va a ingresar por la Cámara de Diputados y va a ir exactamente el ministro Duhovne a explicar a la comisión los detalles del presupuesto. Así, eso va a ser interesante. Así va a comenzar. Esto no se ponen de acuerdo. Igualmente hay 19 gobernadores, 5 ausentes, pero llevaron representantes de las provincias. O sea que están todas las provincias representadas, pero con las ausencias de los gobernadores, que obviamente es significativo que no hayan asistido. Sofía. Nati, Gisela, un ausente notable en toda la nómina que acaba de dar Natalia, Marcos Peña. Claro. Perdón, ¿no estaba Marcos Peña también. Bien. Bueno, es que porque si no, era un dato político. No existe si no está Peña. Como ya no lo muestran tanto, ¿viste? Podría ser que digan, bueno, no, ahora no. En concepto de rock, segunda guitarra. Claro. Digo, acoto, otro fin de semana de alta temperatura para el gobierno. Bueno, un fin de semana sí, bueno, hay que ver, ¿no? Porque, bueno, acá vos nos decías recién, siempre entra como a último momento, a último minuto el presupuesto. No es que en este caso en particular. Nosotros porque estamos muy atentos a lo que está pasando porque se convirtió en un presupuesto clave. Es clave siempre, hay que decirlo. Totalmente clave porque necesitas algún tipo de perspectiva de qué puede pasar el año que viene. Como decía Gisela, a ver, todos los años, ni siquiera el 15, que es lo que marca la ley, ha entrado el 16 a la madrugada y lo disimulan. Eso pasa siempre desde el 94 que se sanciona la ley que dice que el 15 de septiembre se presenta. Sí. Pero la clave ahora es, vos necesitas certeza en este momento. De alguna manera evacuar todas las dudas que hay sobre qué puede pasar el año que viene, y por ahora las mayores certezas son estas que se filtraron hoy, ¿no? De hacia dónde iría la economía del año que viene, y no son muy auspiciosas, no son muy buenas. Digamos, si ya la perspectiva para el año que viene del gobierno, la optimista, sería 0% de crecimiento, o sea, no crecer después de la caída importante de este año, ya estamos arrancando en un año que pinta bastante mal y se condice con lo que estamos estimando, ¿no? Bueno, desde Épica Consultores, pero también en la mayoría de las consultoras, ¿no? ¿Puede haber un pacto federal? Sí. ¿Puedo terminar con el anterior? Mire, yo quiero subrayar lo siguiente. Todo esto es una farsa. Esta reunión, el presupuesto. Esta reunión, el presupuesto, etcétera. Mire, Gisela, los últimos 10 presupuestos no se cumplió ninguno. No, eso es verdad. El presupuesto de este año tenía una hipótesis. Pero legalmente tienen que presentarlo. No. Legalmente, con la sanción del presupuesto, lo que se hace es transferirle al Poder Ejecutivo, hacer lo que viene en gana. Esta semana pasada, Macri sacó un decreto aumentando el presupuesto por decreto, cubriendo partidas por decreto. Es decir, lo que quiere Macri, lo que quiere el FMI, es un cheque en blanco para aplicar un violento ajuste contra los trabajadores, que será derrotado por los propios trabajadores. Ninguno de ellos, ahí en la Casa de Gobierno, ha planteado que hay que romper el acuerdo con el FMI. Es un acuerdo extorsivo. Es un acuerdo para que le paguemos la deuda usuaria al extranjero.
No es un acuerdo que tenga que ver con los intereses del país. Es que ya en el momento que los gobernadores están firmando el presupuesto que el gobierno quiere, están avalando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque las pautas que se plantean en ese presupuesto son las que pide el fondo. Entonces, cuando usted dice que el presupuesto es la expresión de la soberanía parlamentaria, de la soberanía nacional y de la soberanía política, en realidad estamos asistiendo a una farsa. El pueblo argentino tiene que entender que este gobierno y este poder político, junto con el Congreso, son fachadas, no representan absolutamente nada del interés nacional, son fachadas que ejercen a través de ellos una política de opresión contra los trabajadores. Hay que quitarle las anteojeras al pueblo en el sentido de que este sea un gobierno y este sea un Congreso representativo de sus intereses. Pero vea, hay una cuestión. Podemos estar todos de acuerdo que presupuesto o no, esto de quitarle fondos a ministerios para dedicarlos a seguridad es una barbaridad. Ahora, en el escenario de lo probable, el electorado valida este tipo de gobiernos que negocian con los fondos acá y en la China. Mire, el electorado se expresa de distintas maneras. Se expresó a través de hablo de los que ganan, me gusten o no. No, quiero decir, usted acaba de tener un movimiento de la mujer que llenó millones de mujeres por el país y sin embargo tuvo un Congreso que le dio la espalda. Este país vive la crisis de que el aparato del Estado y la representación política no tiene nada que ver con las aspiraciones y necesidades del pueblo. En lo que usted plantea hay dos temas centrales, lo que usted planteó y la defensa de la escuela pública. Pero horas después, quienes nos gobiernan, por el voto popular, decidieron cerrar ministerios y derivar fondos de educación a seguridad. Caducó el voto popular, ya no representa ningún voto popular. Hay que sacar conclusiones porque ocurre lo siguiente, la gente que vive bien, esta denuncia mía le importa un bledo, le da lo mismo. Pero la inmensa mayoría que integra los sectores que están debajo del nivel de la pobreza, muchísimos de los cuales tienen un empleo, esta es una cuestión de vida de sus familias. Entonces insisto en que el gobierno que armó esta bancarrota y este hundimiento con sus cómplices parlamentarios deben cesar en el gobierno y debemos reemplazarlos por una asamblea constituyente. ¿Por qué constituyente? En el sentido de que puede ejercer con plenitud un nuevo poder político para sacarnos de esta bancarrota, empezando por romper con el FMI y dejar de pagar esta deuda usuraria. Ha sido pagado 200 veces. Hay una expresión jurídica que me la estoy olvidando en este momento, que señala el carácter usurario de una deuda que es la consecuencia de varias refinanciaciones de deudas. Martín. Sí, en ese sentido recordemos que la importancia también del presupuesto es para que después el FMI avale seguir prestándonos plata en esta cantidad de deuda enorme que vamos a terminar tomando con el FMI, pero no es un proyecto de desarrollo, no es un proyecto productivo. Para eso hace falta un plan económico que no está a la vista. Y ahí es donde este presupuesto no va a ser suficiente para parar una crisis que, como están señalando, es social, es política y depende de un programa que no existe hoy en día. Yo lo que te quería acotar con esto es que claramente Macri ha roto el contrato social. Porque Macri cuando se presentó dijo que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional, que no iba a devaluar. Es decir, Macri defraudó no solo a todo el país, sino a su propia base social, a los propios que los votaron, que pensaron que iban a vivir mejor con Macri. Entonces, acá Macri tiene que someterse al juicio político. Y nosotros llamamos a toda la oposición política e incluso también a los aliados en Cambiemos que no acompañen a Macri hasta dentro del cementerio. Hay que votar el juicio político a Macri, lo avala la Constitución, y de esa manera tendríamos que poder terminar con este gobierno que nos está llevando a una catástrofe. Bueno, la Unión Cívica Radical dice hoy el mismo discurso que Macri. ¿Cómo? De acuerdo a aliados de Cambiemos, hoy Negri y otras figuras del radicalismo. Se sentaron hoy ahí en la se sentaron ahí a decir la típica frase que obviamente no convalido, ¿no? Que el esfuerzo lo tienen que hacer todos. Lo que están haciendo de esa manera es condenándose ellos mismos a ser los ejecutores de esta situación. Porque, de vuelta, si nosotros entendemos que Macri estuvo esta semana en Mendoza diciéndonos que si se vuelve loco nos puede hacer daño a todos, es decir, nos estuvo extorsionando a todo el país diciendo yo les puedo hacer daño a ustedes, bueno, tenemos que darnos cuenta que estamos con un cínico en la Casa Rosada. A esto hay que aplicarle el artículo 53 de la Constitución, hay que votar el juicio político y tenemos que terminar con esta situación. No, el comentario que quiero hacer es que el concepto de juicio político
es una demanda que parece muy justa frente a lo que está ocurriendo. Ahora, ¿quién se lo va a hacer? Si se lo hace el Congreso de la Nación, que es lo que constitucionalmente corresponde, se lo van a hacer los cómplices del que estamos haciendo el juicio político. Porque ¿cómo se llevó adelante toda esta política económica si no es con el voto del Congreso? Macri no tiene mayoría, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. 2 años de colaboración política. Entonces, los diputados que le van a hacer el hipotético juicio político, carecen de autoridad. Después de hacer el juicio político a Macri, habrá que hacerle el juicio político a los diputados por haber sido cómplices de Macri. Por eso tiene que haber una remoción profunda del poder político. Los trabajadores se tienen que apropiar de ese poder si quieren salir de estas permanentes crisis y de este hundimiento de sus condiciones de vida. María Laura, que está muy calladita. Sí, porque escucho y pienso cosas que pasaron y se me hace como una película. Los trabajadores tenemos muy claro que somos un sujeto político muy importante en el desarrollo de cualquier cuestión que uno pueda mirar para adelante. Por eso fuimos los trabajadores los que estuvimos siempre convencidos que no todo es lo mismo. No era lo mismo una cosa que la otra para poder llegar al lugar donde estamos hoy llegando. La verdad somos el sujeto político que hoy tiene que estar fundamentalmente discutiendo cómo nos organizamos, cuál es el tema de la unidad, cuáles son los derechos que tenemos que defender. Y para los laburantes es la calle. Yo hoy represento un sector de trabajadores que somos los docentes, un sector de estatales, de gremio, un conjunto de trabajadores del Estado, que estamos sufriendo en carne propia fuertemente lo que implica estas políticas de ajuste del gobierno tanto nacional como del gobierno provincial. Y en realidad cuando miro para adelante digo, hay que llegar al 2019 pero con los trabajadores adentro. Entonces es dialéctico, es una cuestión que uno no puede pensar en cómo llegan al 2019 si nosotros tenemos que llegar y tenemos que llegar bien. Entonces hay que modificar, hay que cambiar el rumbo de la política económica y yo estoy convencido que el sujeto político y social más importante que tiene este país es los trabajadores organizados, a través de las centrales, junto con las organizaciones sociales. Y me parece que esto es lo que estamos mirando y cada vez mucho más en unidad, ¿no? Para adelante. Ayer había muchas críticas, acá tuvimos muchas críticas ayer respecto de... Como hay una alusión a nosotros, yo creo que 2 años después de las elecciones de 2015 han demostrado palmariamente que son todo lo mismo. Todos los gobernadores que fueron electos en la lista kirchnerista son los que están pactando con Macri. Absolutamente lo mismo. Scioli tenía un plan económico que era peor que este. Su asesor Bain proponía lo que hoy propone el Fondo Monetario Internacional. Es la prueba que todo el aparato político del Congreso, de los partidos, efectivamente están comprometidos en lo mismo. Lo de Scioli no lo vamos a poder saber, lamentablemente, y en realidad... Están en el Congreso, votaron 2 años seguidos. No, pero estamos haciendo hipótesis, porque... No como hipótesis. Me permite, yo lo escuché. Si vemos el compacto donde Scioli denuncia todo lo que iba a hacer el gobierno, hay que darle a la derecha en esa mínima porción. Hoy reapareció, ¿Qué hubiera sido después de su trayectoria como presidente? No lo sé. Ahora, decir que todo es lo mismo, es decir, pero que han todo, votado 2 años seguidos. Permítame, que todos los dirigentes sindicales son lo mismo. Pregúntale a Suteba si sufrió también con el gobierno de Scioli. Sí, también sufrió. Sí, claro. No son todos los dirigentes sindicales lo mismo. Sí, sí hay matices, pero la burocracia de la CGT... ¿Matices? ¿A usted le parece matices? La burocracia de la CGT ha sido un factor de freno, lo han visto todo el mundo, de los trabajadores en la lucha contra el macrismo. Yo no vi al gobierno criticar a dirigentes sindicales con la fiereza que se apuntó a los dirigentes docentes. Pero si ahora están anotados para una reunión, para llegar a un acuerdo, han llegado a múltiples acuerdos. Me termina dando la derecha. No son todos lo mismo. 2 años colaborando con este gobierno entreguista. Los dirigentes sindicales de la CGT, como los partidos políticos que están en el Congreso. Hoy reapareció. 2 años. Por eso, de otro modo no hubiera podido gobernar pero por eso, un gobierno minoritario. Que son todos lo mismo, porque no son todos lo mismo los periodistas, los cocineros, los camarógrafos. Bueno, yo no somos todos lo mismo. Quiero plantear una perspectiva en este debate, que es que nosotros tenemos el 24 un paro con movilización y el 25 un paro general, que son una jornada muy importante de lucha del movimiento obrero, de los trabajadores,
que se plantea como una oposición al presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros apostamos a que esa gran movilización política de trabajadores sea la plataforma con la cual vamos a derrotar el presupuesto en el Congreso. Nosotros apostamos a que haya una oposición política en el Congreso de la Nación que permita que este presupuesto no pase, porque si no, vamos a tener de acá hasta el año que viene una transición catastrófica, social, política, económicamente. También es cierto que se necesita el presupuesto. O sea, se necesita un presupuesto. Sí. No, Tienes que tener un presupuesto. Claro, pero es aparte lo que establece la extorsión del gobierno. Sería La extorsión del gobierno. Claro, no podés. No, porque lo establece la Constitución, digamos. Claro. No tener presupuesto termina siendo peor, termina siendo conducente a lo que el gobierno puede querer, porque la ley indica que si no hay presupuesto, se rehace el del año anterior con libertad del gobierno para actualizarlo. Nosotros queremos bloquear el presupuesto. Podría ser mucho peor. Es peor. Es que nosotros queremos bloquear el presupuesto e inmediatamente después, como el gobierno claramente no puede validar su programa económico y político a través del presupuesto, votar el juicio político. Esa es la forma de removernos al gobierno de Macri. Digamos, escuchando los diagnósticos, coincide con Daniel Scioli, que hoy reapareció. Dijo, la gente no da más. Este es un gobierno que está, quiero buscar el textual, que está generando incertidumbre. La gente no da más. Dijo Daniel Scioli, que estuvo con un perfil muy bajo, ¿no? Estos 2 años y medio, muy que bajo. ahora levantó el perfil Anoche, en las últimas horas. Un perfil bajísimo. Sí, de hecho faltó a la sesión donde se discutió la reforma previsional. Sí, la situación social es gravísima. Nosotros como partido piquetero hoy estuvimos participando, decía la jornada esta de organizaciones sociales, y planteamos esta perspectiva política porque entendemos que no se puede gobernar hambreando el país. No es viable que Macri pretenda gobernar este país condenando a la miseria y a la indigencia a un tercio de la población hoy y que tengamos como perspectiva una pobreza del 50% para diciembre del año que viene. Entonces, ese presidente se tiene que ir, Macri tiene que renunciar y tiene que haber una oposición política en el Congreso que lo remueva del cargo. ¿Vos crees que la gente está pidiendo eso? ¿Está pidiendo la renuncia del presidente? Porque vos decís la renuncia del presidente, acá Jorge dice, bueno, una asamblea constituyente para que también termine el gobierno. ¿Esa es la percepción que vos tenés de lo que la gente quiere? Sí. ¿O en realidad quiere un cambio del rumbo económico y que, bueno, que termine su mandato? Es la perspectiva para solucionar esta situación gravísima que se está atravesando. Pero no puede haber un cambio de rumbo económico, medidas de contención. Es que Macri ha demostrado que no. El rumbo es a través el fondo, es acudir al fondo. Eso por ahora sigue firme. Que le entregó las llaves del país a Christine Lagarde, que le entregó las llaves del país a Trump, y por lo tanto, bueno, que la salida de la crisis económica y social, el gobierno está apostando a llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, le está pidiendo otro salvataje. Que tampoco es una salida, porque incluso le faltan los dólares. El Banco Central argentino podrían acordar en la cuestión de la deuda, pero el Banco Central argentino no tiene los dólares para las importaciones, para la compra de dólares ahorro o las remisiones. Hablemos de un bien general. El kilo de pan está a 90 pesos. A 90 pesos. ¿Alguien conoce alguna paritaria que se haya incrementado ese valor? Ninguna. No. Y vamos a entrar a octubre con la mitad de las negociaciones salariales para renegociar. 30 ¿Por qué entonces se firmaron esas paritarias? Igual yo digo... A ver, María Laura, yo pienso en la gente no da más. Bueno, la gente tiene cosas muy concretas. Sí. Estoy acá representando a mis compañeros docentes en un día que la verdad nosotros decimos no tenemos nada para festejar. Tremendo. En un día donde es el Día del Maestro y tenemos 2 maestros menos en la provincia de Buenos Aires. No tenemos a Sandra y no tenemos a Rubén. Que no fue un accidente lo que le pasó, sino que fue por retiro del Estado, por ausencia de políticas públicas, por la desidia del gobierno de la señora Vidal. Sandra y Rubén murieron, y murieron adentro de una escuela. Y entonces aparece eso en un día como hoy, pero también a la víspera de un paro de 48 horas que tenemos los trabajadores docentes mañana y pasado. Un paro de 48 horas que tiene que ver con esto que estamos viviendo los trabajadores. Un salario congelado desde diciembre del 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el mismo salario de 12.500 pesos con bonos que nos va dando la gobernadora de acuerdo a lo que se le ocurre cada mes. Si hoy le preguntas a un trabajador docente, ¿cuánto vas a ganar el mes que viene? No lo sabemos. Pero también 19 pesos para que nuestros alumnos coman en la escuela. Entonces, sumale a 853 escuelas en la provincia que no tienen clases porque están cerradas las escuelas, cerradas porque es una situación de peligro que están viviendo esas escuelas, con miles de alumnos que hace más de un mes que no tienen clases, situaciones de infraestructura de gas,
electricidad, caída de los techos. Esto es lo que estamos viviendo por la política fuertemente del gobierno nacional de Macri, pero que se instala de una manera muy cruda en el gobierno de la provincia. Déjame de Buenos acotar Aires. algo muy Voy concreto.